Hoy queremos compartir con ustedes una pequeña charla sobre prevención de estafas. Es un tema que está muy de moda en estos días. Hemos estado escuchando por distintos medios de comunicación cómo este tipo de prácticas se han estado aumentando por estos días. Hoy contamos con la presencia de los compañeros del OIJ, don Randall Rosales y doña Carolina Miranda. También tenemos a los compañeros de la Fuerza Pública, don Rodolfo Vega y don José Torres, y algunos compañeros acá de la municipalidad, pues con el objetivo de, como les dije antes, conversar un poco respecto a este tema. Sin más preámbulo, le doy la palabra a don Randall para que nos comente sobre el asunto. Sí, muy buenas tardes a todos los presentes y a las personas que nos están observando a través de la red de Facebook. El día de hoy nuestra presencia acá es un poco para hablar de lo que ha sido los números durante este año y hablar un poco de temas y consejos relacionados a los delitos que más están ocurriendo, tanto a nivel de la zona nuestra como a nivel nacional. Para empezar, dándole datos, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre, nuestra oficina durante este año ha recibido 856 denuncias versus 811 denuncias el año pasado. Acá ha habido un aumento poco considerable, pero hay que tomar en cuenta que el año pasado estábamos con muchas medidas restrictivas. Eso provocó que la incidencia bajara un poco, pero ya se están abriendo nuevamente, ya se está dando apertura a las medidas sanitarias y eso ha venido también a incrementar un poco la incidencia. Para continuar, durante el mismo periodo, los delitos o el delito que más nos está afectando, es el fraude informático. Al día de hoy ya llevamos 141 denuncias por fraude informático, le sigue el robo y después la estafa con 114 denuncias. Ahí, como pueden observar, hay los datos estadísticos de todos los delitos que atendemos. Esos tres que le di son los de mayor incidencia, y en menor delitos encontramos lo que es la receptación, malpraxis, simulación de delito y corrupción de menores. Ahorita más adelante la compañera Carolina, que me acompaña, les va a estar hablando o les va a estar brindando consejos sobre este tipo de delitos. Vamos a ver, como dije anteriormente, la incidencia ha subido un poco en comparación con el año pasado. Casos tramitados tenemos 866 versus 827 casos que atendimos el año pasado al corte del 31 de octubre. Tenemos un total de 287 diligencias o colaboraciones, que esos son, para que nos puedan entender, son diligencias que nos piden otros despachos judiciales a OIJ para nosotros auxiliarlos en ese sentido. Informaciones confidenciales, ha incrementado el dato. Con información confidencial recibimos informaciones de todos los delitos, desde infracción de psicotrópicos hasta informaciones relacionadas con hurtos, robos, asaltos y todos los delitos que nosotros vemos. Para el año pasado se ejecutaron 47 capturas, a este año llevamos 87, casi que se ha duplicado.
pero eso es en virtud de los requerimientos que hacen los distintos despachos judiciales, ya sea el juzgado penal o el tribunal de juicio. En esa otra diapositiva que observan, ahí ya se encuentra un gráfico de los 866 casos que hemos tramitado durante este año. 361 casos se han logrado resolver, 478 casos no se han resuelto. Eso es en virtud de las investigaciones que se realizan. No todas logran concluirse satisfactoriamente como uno desearía, pero si vemos, si es un porcentaje muy alto en comparación, si lo comparamos con los casos resueltos positivamente. En informaciones confidenciales, 147, como dije anteriormente, 87 capturas que se han ejecutado y 287 diligencias menores. En cantidad de personas detenidas, para el mismo periodo que les he mencionado, este año hemos logrado presentar ante los distintos juzgados o despachos 392 personas versus 371 personas el año pasado. Para este año hemos logrado ejecutar 35 allanamientos versus 30 allanamientos que fueron ejecutados el año pasado. Y en acciones operativas, este año también ha aumentado los operativos que hemos hecho a nivel tanto de Grecia como del sector de Sarchí, que son los dos cantones que nos compete como OIJ atender. Hemos realizado 162 acciones operativas versus 119 operativos el año pasado. En cuanto a la sección de cárceles, nuestra oficina posee 3 compañeros destacados como oficiales de cárceles. Ellos atienden tanto detenidos que ve la oficina nuestra como OIJ, así como detenidos que ve la Delegación Regional de San Ramón. Esto en virtud de que hay despachos judiciales acá que no solamente ven los cantones de Grecia y Sarchí, sino que ven Naranjo y ven otros cantones. Entonces, todos esos detenidos vienen a dar a celdas judiciales de acá de OIJ de Grecia. Entonces, los compañeros para el año pasado atendieron 385 detenidos versus 317 este año. En prácticas judiciales, como práctica judicial son las personas que se encuentran en algún centro penal y que son traídas hasta este despacho para presentarlos ya sea ante juzgados o tribunales de juicio acá en Grecia por alguna diligencia judicial que se requiera la presencia de ellos. En reseñas, el año pasado confeccionaron 186 reseñas, este año llevan 112, perdón. En reseñas, para que me comprendan, la reseña es la ficha policial que se le confecciona a una persona cuando es detenida por algún delito. Entonces nosotros como OIJ le tomamos fotografías, le tomamos huellas y se ingresan al sistema los datos personales de esas personas. Entonces ya esas personas quedan reseñadas ante los sistemas de nosotros. Eso quiere decir que si una persona es reseñada en OIJ y comete un delito en otra jurisdicción, si lo consulta, el compañero que lo consulta en otra zona va a tener a disposición los datos de identificación de la persona que fue reseñada acá en Grecia. En cuanto a actualizaciones y pasadas, eso es
como sabemos, las personas físicamente con el tiempo cambian su apariencia. Las actualizaciones es una persona que ya fue reseñada y se volvió a detener tiempo después, llámese 1 año, 2 años, 3 años, por haber cometido algún otro delito, entonces se le vuelven a actualizar los datos, principalmente fotografías, para tener a la persona lo más actualizada en cuanto a la apariencia física. En la siguiente diapositiva, para las personas que están observando, esos son imágenes de personas que han sido detenidas y presentadas ante los distintos despachos judiciales acá en Grecia. Esa siguiente imagen nosotros lo conocemos como mapa de calor. Esas son las zonas donde ocurren más delitos. Si vemos, podemos observar que la zona central de Grecia es la que presenta más incidencia, el sector de San Roque y el sector de Pilas en Bodegas. En cuanto a Sarchí, tenemos como lo que es Sarchí Centro y Sarchí Sur como foco principal donde ocurren más delitos. Esa siguiente imagen es el mismo mapa de calor, pero ya representado con figuras, una simbología para identificar el tipo de delito. Ahí podemos ver los asaltos, los homicidios, los hurtos, robos a edificaciones, robo a vivienda, robo de vehículo, tacha de vehículo, timos y lo que son delitos sexuales. Eso sería básicamente lo que es el tema de la rendición de cuentas en cuanto a los números que hemos tenido este año versus los números que tuvimos el año pasado. A continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Carolina para que les hable un poco sobre consejos sobre los distintos delitos que atendemos acá en Grecia. Buenas tardes a todas las personas presentes y a las personas que nos acompañan por redes sociales. La idea de lo que vamos a hablar a continuación es explicarles los delitos que ahorita más nos están atacando a nivel país y pues también a esta comunidad, Grecia y Sarchí, que es la que nos interesa, ¿verdad? Y también les vamos a dar algunas recomendaciones. Los delitos los vamos a hablar en general, pero quedamos claros que cada uno tiene distintas modalidades y no terminaríamos de hablar aquí si hablamos uno por uno. Entonces, las imágenes que vienen a continuación las pueden observar en la página del OIJ y en el sitio web del OIJ, y también pueden acercarse a las oficinas regionales o por llamada telefónica, y cualquiera de los que trabajamos aquí estaríamos dispuestos a despejar cualquier duda. Como les indiqué, nosotros tenemos 35 sedes regionales, incluyendo el OIJ Central. Cualquier persona que necesite interponer una denuncia se puede acercar a cualquier sede, no importa dónde ocurrió el delito, y lo importante es que entiendan que pueden hacerlo cualquier persona que conozca un delito lo puede hacer. El trámite es totalmente gratuito, no les va a costar absolutamente nada. La persona se puede presentar con su cédula, incluso si no tiene cédula puede apersonarse,
puede ser una persona menor de edad, puede ser una persona extranjera, sin importar su estatus migratorio, no requiere la ayuda de un abogado. A lo que se cree popularmente, los delitos de estafa principalmente requieren un valor mínimo de lo que la persona se vio afectada, y eso es totalmente falso. No necesitamos un valor mínimo de lo que la persona fue afectada. No se requiere que presente pruebas como facturas, estados de cuenta. Si los tiene, lo ideal es llevarlo, porque así podremos saber exactamente qué es lo que la persona quiere denunciar. Respecto a las cédulas de identidad, OIJ no recibe denuncias. Si a alguien se le extravía su cédula, lo que tiene que hacer es presentarse a la institución que emite este documento, explicar qué fue lo que pasó, hace el reporte ahí y pide la nueva cédula. En el caso de las desapariciones, una desaparición lo tomamos en cuenta cuando un familiar, una persona conocida, etcétera, deja de mantener un contacto habitual con las personas que están en su círculo más cercano. Esta persona deja de tener esta comunicación sin alguna explicación, cuando esto no es común, rompiendo su rutina, por ejemplo, trabajo, estudio, las llamadas, las visitas a familiares, y eso se debe a factores ajenos a su voluntad, o al menos eso es lo que los familiares creen. No necesitamos un tiempo de cierta cantidad de horas para decir que una persona está desaparecida. En el momento en que un familiar o alguna persona cercana cree que esta persona se encuentra desaparecida, puede acercarse a cualquiera de las sedes regionales o a la OIJ central y presentar la denuncia. Cuando vamos a denunciar por una desaparición, lo importante es que la persona que va a denunciar se acerque a la OIJ de su conveniencia, a la más cercana, no precisamente, como indiqué antes, al lugar donde se dieron los hechos. En lo posible, en la medida de lo posible, es importante que la persona indique el nombre completo de la persona que se desea ubicar, la fecha y lugar donde fue observada por última vez, aporte datos como si tiene conocimiento sobre si esta persona recibió amenazas de muerte, deudas, asuntos pendientes con la justicia, exposición a situaciones delictivas, violencia intrafamiliar, depresión, si es un caso de relaciones impropias, o por ejemplo, si tuvo o está teniendo contacto con personas desconocidas por medios electrónicos. También es importante que presenten una fotografía que sea reciente y sin filtros, porque esto es lo primero es una de las herramientas más importantes para nosotros. Estas fotografías las publicamos en redes sociales y en los diferentes medios de comunicación, y realmente en la mayoría de los casos tienen bastante efectividad. Respecto a los robos en vivienda, tenemos algunas recomendaciones. Como les indiqué antes, todas estas imágenes las pueden observar en el sitio en internet del OIJ. Bueno, si vamos a salir de la vivienda y nos vamos a ausentar por más de un día, es importante que no comentemos, no le estemos comentando a todas las personas, desconocidos, conocidos, a quien sea, o que no vamos a estar, o vamos a estar publicando en redes sociales que estamos en la playa o que estamos en tal paseo, porque así van a saber pues, los delincuentes que la vivienda está sola. Es importante avisarle a alguien de confianza, que esté pendiente, que sepa que si se ven personas o llega un vehículo, etcétera, a nuestra vivienda, que sepa que nosotros no autorizamos a nadie a llegar ni a sacar artículos, para que informe de inmediato a las autoridades. Cerrar bien las puertas y ventanas. Parecería algo muy obvio, pero por ejemplo las ventanas, las más modernas, ahora ya no son marcos de madera. Ahora casi todas las viviendas tienen, o las nuevas o las que las modifican, tienen
los famosos marcos de aluminio. Son muy bonitas, se ven muy bonitas, sin embargo son bastante inseguras. Entonces la mayoría de los robos que nosotros vemos son a través de este tipo de ventanas. Evite cerrar en su totalidad las cortinas o persianas, encienda luces. Hay dispositivos que nos permiten desde donde estemos prender, apagar luces, activar equipos de música. Esto es como para que parezca que en la vivienda hay movimiento. Alarmas, sistemas de seguridad, cámaras, cualquier cosa que podamos poner en nuestras viviendas para que esto nos ayude a evitar ser víctima de robos. En la imagen, para los que pueden observar la imagen, dice: este carro no será tachado. Este vehículo está en un parqueo público, posiblemente un supermercado o cualquier edificio. Sin embargo, ¿por qué este vehículo no va a ser tachado? No es por la ubicación donde él se encuentra. Dice: este vehículo no va a ser tachado. ¿Por qué? Porque el dueño no dejó artículos que se observaran. Generalmente la idea es que los artículos los guardemos en la cajuela, donde no se van a ver, o los saquemos con nosotros. No solo los artículos de valor, incluso bolsos de comida, bolsos de ropa de niños, cualquier cosa que sea en el vehículo es lo que va a provocar para que los delincuentes quieran abrirlo, porque ellos desconocen qué es lo que hay en el interior. El vehículo no está estacionado en un lugar público, en vía pública, sino que está estacionado en un parqueo. La idea es también, evidentemente, dejarlo bien cerrado, y si cuenta con alarma de seguridad, dejar activada la alarma. La ley de bienestar animal es una de las leyes más nuevas que muchas de las personas estaban esperando. De hecho, estábamos esperando. La ley de bienestar animal contempla varias situaciones para que se pueda tramitar el caso por parte de OIJ. Lo que la ley dispone es que tiene que darse una lesión a un animal, ocasionándole debilitamiento en su salud o le produzca la pérdida de un sentido, órgano, miembro, o que imposibilitado utilizarlos, así como el dolor intenso o sufrimiento prolongado. Realizar actos sexuales con animales, practicar la vivisección de animales con fines distintos a la investigación, lo que provoque la muerte del animal o peleas entre animales. Lo que no está aquí contemplado en la ley, lo que no contempla esta ley, lo verán las demás instituciones que se encargan de protección animal. Con el tema de las estafas es el delito, las estafas informáticas o fraude informático es el delito que más estamos viendo a nivel país, en realidad no solo en nuestra región. Y esto creemos que aumentó con la pandemia. Ya las personas pasaban más en sus casas, entonces bajaron la incidencia en otro tipo de robos, como robo a viviendas, asaltos, bajaron, pero las estafas subieron. Entonces, por ejemplo, en la oficina de nosotros, en Grecia, es el delito que más vemos, y por mucho. O sea, los números son bastante más elevados que el resto de los delitos. Ahorita la modalidad, o una de las modalidades que más se está viendo, es por llamada telefónica. Como les indiqué, cada delito tiene muchas modalidades, entonces lo vamos a ver de la forma más general, o los que más se están dando ahorita. Bueno, vamos a ver, aquí dice: le suena el celular y es el número de una entidad bancaria. Cuando este delito inició, nos llamaban de números privados o números celulares. Actualmente, las llamadas se están observando desde un número que es el número que yo conozco de mi banco. Entonces yo ya me sé de memoria el número de mi banco y yo veo que esta llamada es de mi banco. ¿Qué pasa? Que los delincuentes actualmente tienen acceso a aplicaciones, ellos las adquieren porque no son gratis, son adquiridas, y estas aplicaciones lo que hacen es enmascarar el número de teléfono. Entonces ellos pueden estar llamando desde cualquier número de teléfono, y en mi teléfono yo lo que voy a registrar, lo que voy a ver es que me están llamando de mi banco. Entonces tampoco nos podemos confiar de esto. ¿Qué es lo que voy a tener que tener cuidado aunque vea el número del banco? Que si tengo alguna duda, que si me están pidiendo información, lo más importante es que yo corte esa llamada.
y diga, ok, yo soy la que me voy a comunicar con mi banco, entonces corto esa llamada y regreso la llamada a la institución. Dice, le suena el celular y es el número de una entidad bancaria. Usted contesta y cordialmente le piden sus datos personales y bancarios. Usted sabe que una verdadera entidad bancaria no le pediría esos datos, por lo que usted corta inmediatamente. Finalmente usted no cae en el fraude y el delincuente tuvo una oportunidad menos de estafar. El OIJ recomienda que ante cualquier duda es mejor cortar la llamada de inmediato, y en el caso de que efectivamente se requiera un trámite, se regrese la llamada al banco. ¿Por qué? Porque mientras más dure la llamada y la persona esté expuesta a estar conversando con el estafador, más posibilidades tiene de ser engañado, porque ellos tienen mucha facilidad de palabra. Ellos le van a hablar amablemente y no le van a pedir los datos tan expuestamente. No le van a decir necesito su número de cuenta y su contraseña y su cuenta, sino que van a ir poco a poco engañándolo para que la persona otorgue esos datos sin darse cuenta. Hay otra modalidad de estafa que ahorita también nos está ingresando mucho, estas denuncias por ventas por internet. Igualmente por la pandemia yo creo que aumentaron las personas que se están dedicando a vender por internet, o personas que necesitan deshacerse un artículo para adquirir otro. Entonces el primer paso es que el contacto al vendedor. Entonces el delincuente se hace pasar por un comprador y le dice que está interesado en el artículo que usted está vendiendo a través de internet. Llega a un acuerdo y él le dice que sí, que le va a hacer la compra del artículo, ya sea si es un vehículo, por ejemplo, le da un acuerdo, le va a dar un acuerdo previamente para que no venda el vehículo. Si es un bien más pequeño, le va a decir que sí se lo va a comprar. Cuando ya llegan a un acuerdo del precio y etcétera, el delincuente le va a pasar un comprobante de pago, un comprobante de transferencia o transferencia simple. Este comprobante evidentemente va a ser falso, y la persona se va a tener a que recibió ya el pago y va a decir, aquí está el comprobante de que yo le deposité, y la persona va a decir, ok, qué bien. El comprador va a enviar a otra persona para que recoja el bien. Generalmente, o lo que hemos visto en mayor cantidad, es que están enviando vamos a ver, como tipo Uber, no sé qué otras redes hay, Didi, que hacen mensajería. Ellos ofrecen estos servicios de mensajería. Son personas que no están involucrados para nada en la estafa, simplemente los están contratando para un servicio. Ellos van, recogen el bien y lo tienen que ir a dejar a cualquier otra parte del país. Ese es el trabajo que ellos hacen, y realmente sí lo hacen. Entonces se está dando mucho a esto, y la víctima entrega el bien a un desconocido. El desconocido se llega al bien, cuando revisa su cuenta se dio cuenta que no tenía realmente el dinero en su cuenta. El fraude electrónico tiene diferentes modalidades de igual forma, ¿verdad? Tiene muchos años de estar funcionando, pero vamos a ver, hay consejos que son muy importantes y que no los tenemos que olvidar. La tarjeta del banco es muy importante que siempre la mantengamos en nuestra custodia. Ahora la mayoría de los comercios, cuando vamos a pagar, incluso ya nos acercan el datáfono, o son inalámbricos, o ya están ahí a la espera de que la persona sea la que pague, y nunca le va a tener que dar su tarjeta a otra persona. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo escribo mi tarjeta me pueden tomar los datos, le pueden tomar una foto, etcétera, y ya con eso pueden hacer compras por medio de internet. No comparta su información bancaria, pues es más que evidente, ¿verdad? Ni por llamada, ni por accesar a ningún sitio en internet. Cambie periódicamente su contraseña. Hay que tener cuidado también, muy importante, al comprar por internet. Sin embargo, yo pienso que es importante estarse informando, porque las páginas en internet muchas veces parecen seguras, pero no lo son. Entonces, si tenemos alguna duda, es importante buscar información o preguntarle a alguien que nos pueda ayudar en este tema.
Hay otra modalidad también, que es que nos llegan correos electrónicos. Los correos electrónicos, bueno, en algunas ocasiones vienen también, que pareciera igual que la llamada telefónica que viene de los bancos, y nos dice que estamos siendo víctimas de fraude. En ese momento la persona se alerta, se asusta y dice: me van a sacar el dinero del banco. Entonces acceden al enlace que viene en el correo electrónico. Evidentemente esto es algo que no tenemos que hacer en ninguna ocasión. Siempre es importante hacer caso omiso y llamar al banco. Las llamadas que le notifican llamadas, que le notifican que ganó algún premio o algo así, en especial si no hemos participado en ningún concurso, o incluso si hemos participado en algún concurso, ¿verdad? Aquí hace falta una modalidad que estamos viendo ahorita mucho, no viene en ninguna de las imágenes, acordándome esta de los sorteos o premios, que últimamente no se han recibido tantas. Es cuando aplicamos, vemos un anuncio en redes sociales, Facebook o cualquiera, sobre empleos. Hay muchas personas buscando empleos. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona envía su currículum al correo que viene en ese anuncio, y son empresas conocidas, cualquiera, Dos Pinos, cualquier empresa conocida. El dominio del correo siempre va a ser @gmail.com, etcétera, no va a ser el de la empresa, pero la persona envía su currículum, ahí el estafador va a tener casi toda su información, va a tener bastante información de la persona, lo llaman, le hacen una entrevista y le dicen que lo aprobaron para el puesto, pero ocupan el número de cuenta porque ahí es donde le van a depositar. Después le van a decir que ocupan una firma digital, y ya por medio de esta llamada, ahí es donde ya poco a poco engañan a la persona hasta lograr obtener el usuario del banco y el acceso, la contraseña de acceso. Esos son anuncios que vemos en la página del Poder Judicial. Son anuncios publicitarios para evitar ser víctimas de estafa, de fraude. Dice: Casitimo parece de su banco, pero no lo es. Nunca lee sus claves, pines, tokens, ni números de cuenta o tarjeta a nadie que se los pida por teléfono. Incluso les dicen: les vamos a enviar un correo, en el correo viene un código alfanumérico, ocupo que me lo dé, o un mensaje de texto. Y la persona sin leer bien qué es lo que dice ese correo, que el correo dice: no se lo dé ni siquiera a un funcionario bancario. La persona viene y se lo da pensando que está hablando con un funcionario bancario. Ya después la persona lee, ya después de que se dio cuenta, lee y ve que efectivamente el correo decía que ni siquiera un funcionario bancario tiene que darle esta información. Casitimo suena inocente, pero no lo es. No deje que le engañe. Ante la menor duda, llame a su banco y reporte cualquier intento de estafa al 808.645, que esa es la línea de nosotros, 808.000 OIJ. Casitimo parece amigable, pero no lo es. Nunca le haga caso cuando le solicite registrar claves, pines, tokens o números de cuenta o tarjeta en una página o aplicación para participar en un concurso. Vamos a hablar de otra modalidad, que es el timo de la maleta. Los delincuentes hacen ingeniería social. Ahorita eso es lo que yo creo que es el delito que más estamos viendo. Ellos, van a hacer toda una revisión de nuestras redes sociales. Las personas publicamos tanto en redes sociales que no nos damos cuenta todo lo que publicamos. No nos damos cuenta la cantidad de información que se puede obtener de cada red social. Entonces los estafadores pues van a hacer una revisión de esas redes, ya van a ver incluso qué familiares o amigos están fuera del país. Les dicen, le escriben a usted para que les ayude a recibir un equipaje o un artículo enviado al aeropuerto, y le van a pedir foto de su cédula de identidad. Esa foto de la cédula después la van a usar para cualquier otro tipo de estafa. Nunca tenemos que aportar fotos de la cédula a nadie. Esta persona luego dice, vamos a ver, voy a volver a empezar. Dice que obtienen información de las redes sociales, luego seleccionan a sus amigos que viven fuera de Costa Rica para simular un viaje sorpresa o hacerse pasar por ellos, o le escriben diciéndole
que tienen que recibir un equipaje o un artículo que enviaron al aeropuerto y que aduana lo retuvo. Luego lo llama otra persona y le dice que efectivamente es de aduana y que el artículo está ahí, que es de un valor muy muy alto y que incluso ahí vienen regalos para usted, y le dice que ocupa que deposite X cantidad de monto para que aduana suelte el artículo. La persona realiza el depósito y en la mayoría de las ocasiones lo depositan fuera de Costa Rica, donde ya nosotros no tenemos jurisdicción. Y después de todo esto, la persona habla con su amigo, su familiar, y se da cuenta que su amigo familiar en realidad nunca le escribió, nunca le pensó enviar ningún artículo ni nada. ¿Qué pasa? Que agarran la foto de su amigo de cualquier red social, la ponen en cualquier número de teléfono, y cuando usted recibe el mensaje, usted lo que ve es la foto de su amigo o de su familiar, entonces usted cree que está hablando con ese familiar. Siempre es importante contactarlo y darse cuenta si realmente esta persona es la que me está llamando. No preste su persona, eso es su identidad, o cuentas bancarias para hacer intermediaciones de dinero, dudosa procedencia. Por ejemplo, si le solicita a modo de favor remitir dinero a una cuenta a un desconocido, o bien realizar algún depósito o un tercero. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los responsables de lo que hagamos o lo que se haga con nuestra cuenta bancaria. Entonces, yo no puedo llegar con la excusa de decir, ya, es que un familiar, un amigo me la pidió prestar, yo se la presté. Porque tanto la cuenta como la tarjeta y el PIN es asignado a cada persona, y cada persona es responsable por lo que se haga con esos artículos. Entonces, siempre es importante no prestarlo. Dice que no le vendan una estafa. Ese es el timo del comprobante falso, de la compra del bien que hablábamos anteriormente. En esta imagen lo que se explica es las dos modalidades, cuando la persona sí es víctima, porque le dicen que le van a comprar el bien, le envían el comprobante falso por una red social, generalmente WhatsApp o cualquier medio donde nos estemos comunicando con el estafador, y la víctima no revisó que en su cuenta bancaria el dinero no estaba acreditado. En el otro caso, en la segunda columna, la persona sí revisa y ve que aunque le mandaron un comprobante, el dinero no está acreditado. El estafador le va a dar miles de excusas, le va a decir que es sábado, que es domingo, que es que como es de banco a banco dura un rato en acreditarse, que le urge, e incluso puede llegar a amenazar de muerte a la persona con tal de que entregue el artículo, diciendo que le está robando. Siempre es importante, si usted ve que el dinero no está, entonces no entregue el artículo, y si lo amenazan de muerte, igual se puede presentar a denunciar con nosotros. Esta imagen que sigue va unida a lo del timo de la maleta. Quedaron como separadas, pero bueno, vamos a ver. Dice: si usted recibe un mensaje en sus redes sociales de un supuesto amigo indicándole que perdió el acceso al correo electrónico y para acceder necesita que le preste su cuenta de correo, haga caso omiso. Los delincuentes roban su cuenta de correo e ingresan a sus cuentas bancarias y redes sociales. Vamos a ver, aquí lo que pasa es que lo que hacen es hackear la red social del conocido. El conocido nos escribe por medio de esta red social y nos pide el correo electrónico. Esto es más o menos como viene muy cercano al timo de la maleta, porque se da por redes sociales y casi siempre son personas que no podemos contactar fácil porque están fuera del país. Entonces nos va a decir que tuvo un problema y que le urge y que le prestemos el correo. Ya sabemos que nuestros correos electrónicos están asociados a las cuentas y por medio de ahí podemos tener acceso a la cuenta o cambiar la contraseña. Entonces, para eso es que ellos requieren el acceso a nuestro correo electrónico, por eso nunca hay que brindarlo. Y siempre tratar de contactar por algún otro medio a la persona que dice que nos está escribiendo. Otra modalidad son los préstamos. Actualmente muchas de las modalidades han cambiado, ya no tenemos que ir precisamente a una entidad financiera para que nos den un préstamo. Entonces lo podemos gestionar por medio de WhatsApp, por correo electrónico, por todo, y al final prácticamente solo recibimos el dinero. Esto se presta para estafas.
Entonces las personas buscan en redes sociales quién me puede prestar dinero con pocos requisitos. Esto ya sería una alerta, me van a prestar dinero muy fácil, con pocos requisitos, incluso teniendo manchas en mi récord crediticio. La persona se contacta al número telefónico que viene en el anuncio, casi siempre por medio de WhatsApp, y le va a decir, bueno, los requisitos son muy sencillos, la copia de la cédula y prácticamente que casi nada más le pide, y le va a pedir un adelanto de dinero, le va a decir que es para una póliza, para gastos legales, seguros, cualquier cosa más si la persona tiene manchas crediticias. Le va a decir, es que como usted tiene una mancha, necesitamos que deposite 100,000 colones y tal vez le van a prestar 500,000. No tiene sentido, pero las personas en el momento tienen tanta necesidad que lo hacen, y después le van a decir, no, necesito ahora, el banco está pidiendo más dinero, entonces usted ahora tiene que depositar 150,000 colones, cosas así, y al final evidentemente la persona nunca recibe el crédito. ¿Qué vamos a saber? Que una entidad seria, una entidad financiera seria va a reducir ese dinero del monto que nos está prestando. Los delincuentes se hacen pasar por sus amigos o amigas en redes sociales, le escriben a usted que tienen un problema en el correo electrónico, por lo que le piden el suyo para enviar un código, pero eso es para hackear su correo y robar la información de sus cuentas. Eso es exactamente la misma lámina que hablábamos ahora, y nuevamente el OIJ te recomienda, y es muy importante contactar por algún otro medio a esta persona, al conocido o al familiar. Y muy importante, no dar los datos del correo electrónico. El OIJ puso una aplicación que es realmente útil. La pueden buscar como OIJ CR SAFE, como suena SAFE. En esta aplicación podemos obtener diferentes cosas, incluso los números de teléfono de cada oficina regional, eso por si tenemos alguna duda o si queremos ver horarios. Aquí hay bastante información, incluso están los consejos que les acabamos de dar, todo eso está en esta aplicación. Por esta aplicación también se puede dar la información confidencial. Cuando alguien llama a una oficina del OIJ, generalmente le vamos a dar el número de la línea confidencial porque es gratuita. Es 808,000 OIJ o 645. También el OIJ brinda este servicio por medio de WhatsApp, por medio de correo electrónico y también por la aplicación. Por la aplicación también podemos aportar la información confidencial. Podemos poner denuncias por ahí. El número del WhatsApp es 88000645, está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Para las informaciones confidenciales es importante saber que la persona no está en obligación de brindar sus datos personales, no está en obligación de decir su nombre. Sin embargo, la persona que quiere brindar esta información, créanme que es bastante ayuda para los investigadores que recibimos la información confidencial, porque así si tenemos alguna consulta o algo así podemos hacérsela, pero en el caso de que tengan temor, pueden simplemente brindar la información. Y también está el correo que les decía, este es el correo psicoij@poder-judicial.go.cr. Y de mi parte, eso sería. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. La verdad que muy interesante a nivel de estadísticas que nos regaló el compañero don Randall, y todos estos datos muy específicos de este tipo de estafas que nos habló doña Carolina. Y realmente esa es un poco nuestra idea. Esos ejemplos que doña Carolina puso, algunos de ellos somos los que estamos viviendo nosotros como municipalidad. En las últimas semanas hemos estado recibiendo mucha denuncia sobre llamadas telefónicas, posibles llamadas telefónicas de funcionarios municipales que realmente, como decía Carolina, saben el nombre, saben la posición, ¿verdad? Y hablan con mucha propiedad sobre lo que están diciendo. Igualmente correos electrónicos
remitidos también con firmas de funcionarios municipales, y realmente todo este tipo de documentación es falsa y todo este tipo de llamadas. La Municipalidad de Grecia no hace llamadas para solicitar información personal ni de sus negocios, ¿verdad? Efectivamente nosotros utilizamos las redes o utilizamos los correos electrónicos o los SMS para enviar mensajes de fechas de pago, eventualmente algún cobro administrativo, pero en ninguno de esos documentos se solicita información personal, ni mucho menos cuentas bancarias. Cada uno tiene sus medios de pago. La Municipalidad de Grecia tiene las páginas en bancos, Internet Banking, se pueden hacer los pagos en Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, en todas las redes de BN Puntos y la Mutual. O sea, realmente podemos hacer los pagos por muchos medios. También tenemos los SIMPES, pero todo está directamente relacionado con la municipalidad. No pedimos que se hagan pagos vía telefónica. Entonces eso es muy importante, y un poco la idea de hoy era precisamente que todos nuestros contribuyentes y todas las personas de nuestro cantón y los que nos siguen por Facebook tuviésemos esta información de primera línea de parte del OIJ. No sé, don Randall, ¿usted quería adicionar algo? Sí, en cuanto a eso que usted está diciendo, nuestra oficina ha recibido varias denuncias de personas que se hacen pasar por funcionarios municipales de acá de Grecia. El asunto acá es que ustedes, como usuarios, a los que nos están escuchando, si usted no está haciendo ningún trámite municipal, no tiene por qué dar información. Y si usted requiere hacer algún trámite, lo ideal es que se apersone a la municipalidad y haga el trámite personalmente, para evitar ser una víctima más de un fraude. Eso en cuanto al tema de que utilizan, ya sea en este caso nombres de funcionarios municipales o bancarios. Y para finalizar, nuestra oficina tiene un horario de lunes a viernes de 7:30 a 12 y de 1 a 4:30. En jornada no hábil, si ha sido víctima de algún delito, pueden presentarse a las oficinas más cercanas, que sería OIJ de Alajuela o el OIJ de San Ramón. Estos compañeros le van a tomar la denuncia, y en caso de ser necesario, siempre va a haber personal disponible de OIJ para atender situaciones en horas no hábiles, pero sí es necesario que se presenten a denunciar para que ellos nos puedan contactar a nosotros. De nuestra parte, eso sería. Si alguna persona tiene alguna duda, nuestro número de teléfono es el 2495-6700. Ahí pueden llamar y pueden hacer la consulta, y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar. De nuestra parte, eso sería. Gracias. Muchas gracias, don Randall. Me recordó más bien usted una situación que se ha estado dando, que nos han estado llamando y mandando correos hablando de exoneraciones de bienes inmuebles del año 2022, del año 2021, además 2023, o sea, hasta para el futuro, ¿verdad? Recordemos que los trámites de exoneración de bienes inmuebles se pueden realizar vía correo electrónico, pero son trámites gratuitos, son trámites que no requieren de ningún desembolso, ningún tipo, y si ustedes no pueden hacerlo vía correo electrónico, pues pueden venir a la municipalidad. Solo en la municipalidad se puede hacer el trámite, de manera incluso personal. Entonces, sobre temas de exoneraciones, por favor, hacer caso omiso. Tampoco que se sacaron una rifa o algo así, dicen también, que fueron premiados y que van a ser exonerados. Realmente esa información es total y completamente falsa. Yo quisiera aprovechar para que los compañeros don Rodolfo y don José, de parte de la Fuerza Pública, pues también nos apoyaran con algunas palabras sobre este tema. Así que
Le doy la palabra a don Rodolfo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a la municipalidad por medio de su página de Facebook, poder brindar este espacio hacia el Cantón de Grecia. Principalmente en esta época, ¿verdad? Que ya estamos pues entrando a la época de fin de año, donde por lo general es muy importante tomar una serie de precauciones porque se va a empezar a generar una serie de hechos delictivos por experiencia que hemos tenido en años anteriores. Es importante destacar que por parte de la fuerza pública hemos logrado una disminución de delitos contra la propiedad en comparación con el año 2020 a este año en un porcentaje de 62 delitos menos, un número bastante importante, pero sí hemos tenido hechos delictivos principalmente en la modalidad de robo de vehículos, que es uno de los que nomás nos han afectado en este año, y el tema de los hurtos. Entonces, entrando ahorita a la época navideña, teniendo conocimiento de que pues la gente va a aprovechar esta época para hacer sus compras navideñas, para retirar su aguinaldito y demás, es importante, ¿verdad? Y en buena hora que la municipalidad está tomando esta herramienta para difundir estos mensajes preventivos y esta charla que acaba de brindar los compañeros de OIJ, tenerlos presentes, ¿verdad? Y ojalá poder difundirlos con todos los miembros de la familia. ¿Para qué? Para no ser víctimas de Lampa, principalmente en esta época. Pues sabemos que ya hay todos muy ansiosos, siempre esperamos diciembre, ¿verdad?, para disfrutar el aguinaldo, y también pues genera muchos timos en entidades financieras, en cajeros automáticos y demás, ¿verdad?, con el tema de timos que se generan acá en el centro, principalmente con que mandan a cambiar un cheque, porque la persona no tiene cédula, porque la persona no está registrada en el banco, entonces no se lo cambian. Le dan una simulación de un cheque, pero le piden a cambio a la persona algo de garantía para que esta persona vaya a hacer esa transacción bancaria y tener ellos algún respaldo. Cuando llega la persona al banco, pues le enseñan, se da cuenta que era un cheque falso, que la plata que le enseñaron no era plata, sino al principio le muestran dinero, pero después se lo cambian por papeles de periódicos. Y son hechos, estoy hablando de hechos que se han generado acá en el casco central, ¿verdad? El año pasado se generaron una serie de hechos delictivos en esta época. Tenemos una disminución, como le indiqué, de un 62%, pero los meses de noviembre y diciembre del año pasado fueron unos meses de mucho incremento en delitos contra la propiedad. Entonces hay que hacer conciencia a los ciudadanos en tener esa precaución, en tomar todas esas series de medidas, de ser desconfiados constantemente cuando andamos en la calle, no andar toda la platica, no andar ahorita hay muchas maneras de pagar, ahora está el Simpe Móvil, está las tarjetas, entonces es mejor andar un mínimo de dinero en efectivo, no andar el celular expuesto. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces somos los que llamamos la atención del delincuente. Llamamos la atención de que el delincuente sea el que nos siga, el que vea que portamos un celular o sacamos plata de nuestra billetera, donde está ese montón de gente, no sabemos qué tipo de personas están a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces nosotros mismos somos los culpables, desconfiados, y llamamos la atención de ese delincuente. Y ellos ahorita en esta época, ellos también andan haciendo sus aguinaldos a su manera, y esa sí es una realidad. Entonces andan desesperados, entonces hay que tener mucha precaución y que los ciudadanos sepan que nosotros por parte de Fuerza Pública ya estamos montando una estrategia operativa, lo cual en los próximos días la vamos a difundir en los medios de comunicación, sobre el plan de trabajo que se va a realizar para la prevención, principalmente acá en el casco central, ¿verdad? En que podamos pues
sostener los delitos contra la propiedad y que lograr de que estos meses pues logremos terminarlo con números muy positivos y que sean menos las personas que sean víctimas de AMPA. Entonces hay que tener mucha cautela, no exhibirnos, no andar joyas encima. El tema de los vehículos, sabemos que Grecia es muy llamativo por los robos de vehículos, ¿verdad? Aquí trabajan bandas organizadas de afuera que vienen a operar acá en el tema del robo de vehículos, hacen todo un tema de inteligencia. Nosotros hemos logrado identificar, hemos logrado de tener personas que vienen de afuera a cometer hechos delictivos acá en el cantón. Entonces también es muy importante eso, que si vienen a hacer sus compras, saber dónde va a dejar su vehículo. Si puede venir en un transporte público, excelente, mejor. ¿Por qué? Porque le puede salir más caro después. Y si tiene que venir en un vehículo, pues tratar de lo posible, tratar de buscar un parqueo. ¿Por qué? Porque cuando llega después de realizar sus compras, el vehículo no lo va a encontrar. O se da la tacha de vehículos también. Entonces van y compran y vienen y guardan las cosas en los vehículos y cuando llegan ya le han robado las cositas. ¿Verdad? Entonces sí, es importante que tengamos presente eso. Igual a nosotros, a diferencia del OIJ, en los lugares que se está incrementando, OIJ, los números de ellos son por medio de denuncias, pero la cifra que nosotros manejamos es por incidente que se cubre, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos lo que es el sector de Grecia Centro, uno de los distritos con mayor índice en delitos contra la propiedad. Tenemos el sector de Puente Piedra y el sector de Bolívar. Son los tres distritos que más incidencias delictivas en contra la propiedad se han generado. ¿A qué me refiero? Que estos son los lugares donde han robado vehículos, estos son los lugares donde han tachado viviendas, ¿verdad? Han hecho hurtos, y los hurtos se generan principalmente acá en el casco central. ¿Por qué? Porque le quitan el teléfono del descuido. Sabemos que estamos en una época de emergencia, aún esto no ha pasado, esto no ha terminado, la emergencia continúa, la pandemia aún sigue, ¿verdad? Entonces hay que evitar esa aglomeración de personas y que también hacer conciencia en el ciudadano en no exponerse. Si van y ven que hay un sector lleno de personas, pues no transitar en sus lugares, ¿verdad? Porque como le digo, aparte de que estamos propensos a contagiarnos por la situación de emergencia que estamos viendo actualmente en el país, estamos también siendo propensos o vulnerables a que pues nos cometan algún delito, un hurto, por ejemplo, que es donde se genera principalmente el arrebatonazo de carteras, el arrebatonazo de celular y demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve ese montón de gente, entonces no, es donde los delincuentes aprovechan. Nosotros estamos a la mayor disposición, como siempre, vamos a tener toda una estrategia operativa, trabajamos 100% en conjunto con el OIJ, constantemente, trabajamos en conjunto con la Fiscalía de Grecia, ¿verdad? Y hemos logrado trabajos exitosamente, en forma conjunta, y pues desde ya también nos estamos organizando en conjunto con OIJ para realizar una serie de dispositivos en esta época y así lograr, como indiqué anteriormente, que estos meses pues se logren disminuir las incidencias a comparación con el año pasado, que sí fueron unos meses bastante elevados, principalmente en el tema de delitos contra la propiedad. Muchas gracias. Don José. Buenas tardes a todos los presentes, igual a las personas que nos siguen en redes sociales. Bueno, como dice el Teniente Vega, es correcto, digamos, nosotros atendemos constantemente muchos casos, porque son varios los que se dan acá en Grecia de estafas, y no solo estafas cibernéticas, porque esas las ve prácticamente el OIJ, sino el asunto es que muchas personas llegan a la delegación desesperadas porque igual han sido víctimas del famoso cheque, de la famosa pelota de oro que les llevan también, o de unas letras de cambio. Entonces es increíble que todavía a estas alturas haya muchas personas que se dejen embaucar por este tipo de timos. Es importante tener pendiente que la persona que nos quiere
timar siempre es una persona que llega o se acerca de forma súper amistosa, una persona que llega y es sumamente social. Esa persona busca aparentar en la menor posible ser una amenaza para usted. Esa persona es sumamente sociable y trata de envolverlo mediante el engaño y la astucia, y a raíz de eso es que se valen para que usted termine solo entregándole sus pertenencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Valorar efectivamente qué tipo de personas se nos acercan y por qué motivos se nos acercan. Y si no es una persona conocida o una persona que no conozcamos, inmediatamente evadirla y buscar una persona o la policía o alguien que nos ayude. De igual manera, como estaban hablando los compañeros de IJ, lo que son las situaciones de SIMPE, hemos atendido varios casos también, ¿verdad? Por compras virtuales, donde, como dicen los compañeros, de igual forma una persona llega, recoge el objeto y la otra entrega porque le llega un voucher de una transferencia que nunca verificó en su cuenta, únicamente entrega el objeto, no verifica el depósito real y entrega el objeto. Al final, por amenaza, por bien, por lo que sea, pero termina entregándolo. Entonces, en una ocasión una bicicleta la recogieron con un valor de unos 300,000 colones, y la persona la recogió o la recuperó porque el taxista al final de cuentas tuvo miedo de entregarla en San José, porque la persona que le estaba solicitando que la llevara le empezó a cambiar mucho la dirección a donde tenía que entregarla, y el taxista simple y sencillamente tuvo miedo y mejor fue y la devolvió en la delegación policial. Ahí llegó el propietario, quien después indicó que mediante amenazas y de todo, y el tipo de voucher que nunca pudo confirmar, entregó la bicicleta a una persona desconocida. Él la recuperó ahí gracias a que este taxista fue muy honrado, la verdad, y fue y la devolvió a la delegación. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque, como dice el teniente Vega, se aproximan tiempos de mucho movimiento de dinero en la calle, y a como todos estamos esperando que ese dinero llegue, hay otras personas que están esperando para quitárnoslo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy triste ver que una persona llegue a decirnos que acaba de perder todo su aguinaldo porque una persona se la quitó mediante algún tipo de artimaña. La verdad, una persona tal vez de escasos recursos que acaba de recibir su aguinaldo y lo perdió totalmente. Entonces, Dios quiera que mediante estos consejos que se están brindando el día de hoy, nos escuche alguien, y por lo menos una o dos personas que logren salirse de este tipo de situaciones a beneficio de esta charla, pues sería muy bueno, ¿verdad?, que evitemos ese tipo de estafas. Muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Ha sido un placer, de verdad, compartir con ustedes, y espero, ¿verdad?, que la información les haya servido. No, muchísimas gracias. Creo que las experiencias de los compañeros del OIJ, los compañeros de la Fuerza Pública, son muy de mucho valor, ¿verdad? Esperemos, como dice don José, que podamos evitar este año bajar los índices de criminalidad en estas áreas. Para terminar, reiterarles que la Municipalidad de Grecia incluso ahora está trabajando hacia las comunidades, está yendo a los distritos para que las personas puedan acercarse y puedan realizar los trámites. Hay que estar atentos en las redes, ahí avisamos a qué comunidad vamos, al menos una vez al mes. Importante pues para que puedan realizar sus trámites. Reiterar que no estamos realizando ningún tipo de campaña para recuperar tributos versus utilizando correos electrónicos, ofreciendo rifas de ningún tipo. Cualquier duda ustedes pueden llamar al 2495-6200, que es nuestra central telefónica, y ahí el compañero que le atiende le puede direccionar su llamada para cualquier duda. Utilicemos los medios seguros de pago, tenemos, como les dije antes, los bancos, los cajeritos que tenemos acá en la municipalidad, en el mercado, y los BN puntos, y los simples que son seguros, pero no caigamos ante las tentaciones de algunas personas sin escrúpulos. Muchísimas gracias a todos por su atención, y esperamos que lo que hablamos hoy pues sea de mucha utilidad para todo el pueblo. Buenas tardes.